Bien, entonces la actividad uno es planificar un modelo de proceso educativo por la modalidad de educación a distancia. ¿Sí? Desarrollar un soporte organizacional, apoyo de expertos, soporte tecnológico y soporte didáctico para la implementación en la realidad concreta de la educación, que es su unidad educativa, su área de formación, el nivel educativo y el año de formación o el año de escolaridad bajo el presente cuadro. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a establecer la implementación de la modalidad educativa a distancia para afrontar con éxito cualquier eventualidad de suspensión de clases dado por la crisis de salud en la gestión educativa 2025. Esto es una respuesta de, del maestro de la unidad educativa a una eventual suspensión educativa o implementar como algo experimental en la unidad educativa, la educación a distancia, porque también debe ser complementario al proceso educativo. El proceso educativo presencial, ¿sí? Debe ser complementado, ¿sí? A partir de un soporte eh, de una plataforma educativa, ¿sí? Y también pueden complementar con la educación a distancia. Es algo que nos va a permitir eh, afianzar, alcanzar los logros de una educación que nosotros pretendemos que es de calidad, ¿sí? Y que responda a la realidad de los cambios tecnológicos. Este proceso de planificación tiene soporte organizacional, tecnológico, la participación de expertos, que son ustedes maestros capacitados, y el uso de una didáctica adecuada a la modalidad de educación a distancia. Entonces vamos a responder a la pregunta, ¿cómo implementar? ¿Dónde implementar? ¿Quiénes lo implementan? ¿Con qué se implementa? ¿Cuándo se implementa la modalidad educativa a distancia? Debe ser algo concreto y real que nosotros vamos a desarrollar en nuestra unidad educativa como maestros. ¿Sí? Y seguidamente la actividad 2 es la participación en el foro académico, que consiste en responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos necesarios para que el maestro pueda desarrollar su trabajo en la modalidad semipresencial? De manera reflexiva, propositiva, crítica, vamos a desarrollar la participación en el foro, ¿sí? Primero nuestra postura, luego vamos a hacer una discusión, una eh, complementación quizá a la postura del colega que ya participa, ¿sí? Pero debe tener un enfoque principal que es lo propositivo, lo crítico y lo reflexivo, ¿sí? Cuando decimos crítico, tenemos que cuestionar la realidad, ¿sí? Y las reflexiones sobre la práctica que se hace, ¿sí? Y cómo mejorar de manera continua nuestra práctica educativa. ¿Alguna pregunta, queridos diplomantes? Buenas noches, Licen. Una consultita. Adelante. En el tema de la planificación, hay varias preguntas que dicen cómo, cuándo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuándo? Digamos, a partir de la gestión 2025.
podría responder, ¿no? Organizacionalmente. Pero en las otras casillas, por ejemplo, ¿qué puedo poner, digamos, cuando dice cuándo, digamos, cuando hablamos de expertos o cuando hablamos de lo tecnológico? O sea, no entiendo en qué parte habría que colocar o hay que repetir la respuesta, no sé. Está claro esa parte en el cuadro. Nos vamos a situar en la realidad de una suspensión de la modalidad presencial, ¿sí? Y corresponde implementar, establecer la modalidad de educación a distancia o dar cumplimiento, porque las autoridades van a establecer la implementación de la modalidad educativa a distancia. Por lo tanto, el qué es, ¿qué vas a hacer? Vas a implementar educación en la modalidad a distancia, ¿de acuerdo? Y tenemos para ello 4 soportes, ¿sí? Un soporte organizacional, un soporte tecnológico, la participación de expertos, que son ustedes, los capacitados, maestros expertos, y la didáctica aplicada a educación a distancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a implementar? Desde el soporte organizacional, a partir de una estructura, ¿sí? De recursos humanos, que está a la cabeza del maestro, coordinación con director, comisión pedagógica, coordinar con los padres de familia, ¿verdad? El soporte tecnológico refiere que nosotros tenemos que ya establecer, ya tenemos el conocimiento, por ejemplo, del uso de plataformas educativas, en Classroom, en Moodle, eh, Google Site, que hicimos también el módulo anterior, ¿verdad? Y en concreto hicimos eh, la plataforma educativa Moodle, ¿sí? Desde la estructuración y el desarrollo de las actividades, ¿no? De formación, actividades de aprendizaje, de retroalimentación, de evaluación, archivos multimedia y otros aspectos, ¿verdad? Usted puede desarrollar mucho más, ¿verdad? Eso es en el aspecto tecnológico, ¿sí? Uso de otros recursos multimedia, ¿sí? Uso de, por ejemplo, en la anterior temática, audiovisuales, ¿no? Para hacer radio educativa, televisión educativa, ¿verdad? Eso. En cuanto a los expertos, usted es el experto, ¿ya? El maestro experto capacitado en la universidad pedagógica. Esa es la realidad, ¿ya? Las unidades educativas privadas seguramente contratarán a ingenieros, a informáticos, ¿no? O expertos en tecnología educativa. Y pero nosotros en la unidad educativa pública, ¿sí? Vamos a recurrir a los maestros capacitados, ¿sí? Y son ustedes principalmente. En el aspecto de la didáctica, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en que esa didáctica debe ser adecuada, orientada a, al desarrollo de procesos educativos en la modalidad de educación a distancia, ¿sí? Por eso les decía, en el aspecto de la didáctica, tenemos que pensar en la secuencia didáctica que desarrollamos, ¿sí? Conocido también como orientaciones metodológicas o momentos metodológicos, ¿sí? Que es la práctica, teoría, valoración, producción y el producto, ¿sí? Que tienen relación desde el objetivo holístico, los materiales y los criterios de evaluación, ¿sí? ¿Dónde lo vas a implementar? ¿Sí? ¿Dónde se va a desarrollar ese proceso organizacional, tecnológico, en la participación de expertos y la didáctica? Va a ser en la unidad educativa, en un año de escolaridad, desde el área de formación y otros aspectos concretos, ¿sí? ¿Quiénes participan? El maestro y los estudiantes.
¿sí? Y coadyuvan la comisión pedagógica, los padres de familia, la dirección de unidad educativa. ¿Con qué? Con la aplicación de ahora vas a aplicar una plataforma educativa, una cartilla educativa, un material audiovisual, un recurso multimedia y otros aspectos, ¿sí? ¿Cuándo? En la implementación de la modalidad de educación a distancia establecida por autoridades eh, del sistema educativo nacional y de manera complementaria, ¿sí? Eh, en la gestión desde el inicio del desarrollo curricular hasta la conclusión, ¿sí? Entonces, no se limita solamente a la suspensión de educación presencial, sino tenemos que implementar de manera complementaria, ¿sí? Educación a distancia. ¿De acuerdo? Pensemos en eso, ¿sí? No es que educación a distancia solamente lo realizamos cuando se suspendan las clases presenciales. No, debe ser algo continuo, ¿sí? El soporte tecnológico debe estar diseñado para eso, de manera complementaria al proceso educativo presencial, ¿sí? Ese enfoque debe, por favor. ¿Ya? Esto es algo concreto y real que debe darse, ¿no? Esto nos va a permitir alcanzar los logros educativos. ¿De acuerdo? Los logros educativos objetivos establecidos en la educación boliviana y más concreto por el maestro. Bien, en esta sesión vamos a tener varios segmentos, ¿de acuerdo? Este primer segmento de organización. Vamos a volver a ingresar cuando se corte la transmisión para iniciar después de unos minutos con la siguiente parte, ¿sí? Bien, entonces vamos a estar atentos a ello. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? ¿Está claro, Noelia Matienzo Pazzi? Sí, Licen, está claro, gracias. Perfecto. Bien. ¿Quién más? A ver. Carla Isabel. Sí, Licen, está claro. Excelente. Adelante. Vamos a ir conociendo nuestro Wilson Pizarro. Sí, Luisen, yo he preguntado y se me aclaró un poco más, solo que un poquito en la última parte, y justamente hacía referencia a eso, cuando, cuando colocamos por ejemplo, dice en las primeras preguntas, ¿no? Como dice cómo, dónde, quién es un poquito sencillo ya discernir en cada uno de los aspectos, ¿no? Organizacional, tecnológico. Pero cuando yo me refería a la última, justamente, cuando dice cuándo, eh, ponemos, digamos, a partir de la gestión 2025 durante el periodo escolar, de acuerdo al calendario escolar, seguramente, ¿no es cierto? Organizacionalmente nosotros estamos organizados mediante lo que dictamina las normas del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Entonces, y en la parte tecnológica, ¿cómo lo pondría? Pongo lo mismo de acuerdo al calendario escolar o, digamos, o de acuerdo a qué podría poner en los otros puntos. Tengo un poco el conflicto ahorita, he intentado más o menos resolver de manera rápida y ahí es donde un poquito tal vez tengo duda, sobre todo en la última pregunta, cómo llenar en los 4 espacios. En cada indicador vamos a utilizar dos variables, ¿sí? El calendario escolar 2025. ¿Listo? Sí. Ya. Y otro es cuando se suspenda la modalidad educativa presencial, ¿sí? Ah, Entonces, ya. tenemos dos variables. ¿Listo? Ya, listo.
Listo, listo. Eso no va a ser mi duda, nada más. Muchas gracias.